de análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De análisis. Con Luis Pantoja Ríos, el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De análisis. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este viernes 10 de enero de 2020 en De Análisis, que se transmite a Comunicadores MX vía Facebook, de igual manera en YouTube Comunicadores MX. De igual manera tenemos la página www.comunicadores.mx. Si usted desea hacernos algún comentario, sugerencia, observación, crítica, denuncia, por supuesto, es bienvenido en este espacio. Tenemos algunos teléfonos en el estudio que son el 919-4904 y el 919-4905. De igual manera recibimos todas estas denuncias, comentarios, observaciones al WhatsApp 7225630437. Mi nombre es Veneranda Mendoza. Se preguntará por qué Luis Pantoja no nos acompaña desde hace algunos días. Pues desde aquí le mandamos una calurosa felicitación porque el día de hoy celebra su onomástico. Se ha tomado algunos días para estar en familia, para festejar con los suyos, de tal manera que el día de hoy es su cumpleaños y le enviamos una calurosa felicitación de parte de todo el equipo y seguramente de parte de sus seguidores. El día de hoy vamos a platicar con el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño. Él es morenista
Y el día de ayer nos adelantaba la posibilidad de que al interior de su bancada, el grupo mayoritario en la legislatura local, no hubiera consenso en torno a las propuestas, los candidatos, las postulaciones para ocupar la titularidad del órgano superior de fiscalización del Estado de México. Decíamos que este organismo es importante, esta dependencia, esta institución es importante porque se encarga ni más ni menos de la revisión de las finanzas públicas, de cómo se manejan los dineros del erario, de cómo se distribuyen, si son bien o mal utilizados. Recordemos que en el Estado de México el presupuesto ronda los 300,000 millones de pesos, una cantidad para nada menor, y es importante saber cómo lo manejaron, cómo lo usaron o lo mal usaron el gobierno estatal, los 125 ayuntamientos, los DIF municipales, los sistemas de agua potable, los institutos de la juventud y todo aquello que derive de la administración municipal, así como los organismos auxiliares y, por supuesto, los 3 poderes del Estado. Todos ellos reciben presupuesto público y, por tanto, es necesario conocer cómo se manejan estos recursos y, finalmente, si son bien utilizados, si se encaminaron a las áreas a las que estaban destinadas para lograr los resultados requeridos, o en su defecto alguien se quedó con ellos o los usó en cuestiones que no estaban programadas. Por eso es importante el Auditor Superior del Estado de México. Nos adelantaba, decía Gabriel Gutiérrez Cureño, que al interior de la bancada algún grupo interno deseaba postular o quedarse con este espacio, igual que en la Contraloría Parlamentaria, que es otra vacante que se tiene y que se encarga de la revisión del comportamiento, sobre todo administrativo, de estos organismos. Bueno, fundamentalmente de los ayuntamientos y del propio Poder Legislativo. Platicaremos con él más adelante. La nota roja, de igual manera. Lo interesante quizás al final de cuentas es este tema relacionado con las protestas por el alza en el transporte público. Los detalles los tendremos más adelante con nuestro compañero Eduardo Alonso. Y volviendo al primer tema, de la elección del titular del órgano superior de fiscalización del Estado de México. Habíamos hablado ya que el miércoles se convocó a la sesión de comisión de vigilancia del órgano superior de fiscalización. A esta sesión no acudieron los diputados del PRI, tampoco acudieron los diputados aliados, solamente morenistas, y por sí solos no reunían el quórum, de tal manera que esta reunión fue pospuesta. Pues el día de ayer fue convocada nuevamente y tampoco llegaron los diputados opositores a Morena. Sin embargo, esta ocasión el quórum se reunió gracias a que además asistió el diputado sin partido, Juan Carlos Soto. Los priistas, panistas, perredistas de nueva cuenta se ausentaron. Aún así, se aprobó la convocatoria para la elección de este titular del órgano superior de fiscalización. ¿Qué pasó en el PRI? ¿Qué nos dijo Miguel Sámano, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional? ¿Por qué los priistas no acudieron a esta sesión? Pues este legislador precisó que la ausencia de los diputados de su bancada en la sesión de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, en que se aprobó la convocatoria para la selección del auditor, respondió a que el punto no fue acordado por la Junta de Coordinación Política. Y en estos términos lo manifestó. Escuchemos. Parece que no tienen todavía preparado el audio. ¿Me indica producción, por favor? Le decía que según Miguel Sámano, el punto no pasó por la Junta de Coordinación Política, no fue consensuado y acordado, y por eso es que los diputados del PRI se ausentaron de esta sesión de comisión concretada la tarde de ayer. Escuchemos a Miguel Sámano. Sino de la forma. Creo que la labor legislativa se sustenta en el diálogo respetuoso y la búsqueda de consensos,
Sin embargo, este tema no pasó por la Junta de Coordinación Política. Indicó que, por tanto, no hubo acuerdo respecto del calendario, sobre aportaciones. Nuestra molestia, insistió, fue porque no nos dieron la oportunidad de darle un tiempo de analizar un tema de vital importancia como es la rendición de cuentas y de expresar nuestro punto de vista. En diciembre del año pasado, recordó, hubo una reunión de la comisión para revisar el reglamento interno. Nos declaramos, dijo, en sesión permanente para revisar las propuestas que traía la diputada Karina Labastida. Esto ocurrió el miércoles 8 de enero y de un día para otro, indicó, se nos convocó a sesión para un tema completamente diferente. Hasta ahora, manifestó, en la Junta de Coordinación Política se habían privilegiado el diálogo y los consensos. Por eso, indicó, la propuesta del PRI era que nos instaláramos en reunión de trabajo, nos declaráramos en permanente, que se subiera la convocatoria a la Junta de Coordinación Política el próximo lunes y a partir de ese momento seguir caminando como lo hemos venido haciendo. El priista aseguró que el quórum del miércoles no se logró porque algunos diputados todavía estaban fuera de sus municipios o distritos en una encomienda. Obviamente no era una encomienda, sino en todo caso de vacaciones, a las que tienen todo el derecho, pero también de igual manera referir que se tiene la obligación de atender los trabajos de la legislatura. Pues ya referíamos, de por sí, descansan prácticamente 5 meses y medio, y que no atiendan las convocatorias cuando se les requiere, pues tampoco habla muy bien de este tipo de labor. Sobre la convocatoria para la sesión del jueves, en su caso indicó que llegó a su oficina el miércoles a la 1:51 de la tarde, mientras el proyecto de orden del día le llegó por la noche. Además, aseguró que el citatorio a sesión no incluye el punto de la convocatoria para elegir al auditor, pero sí se incluyó en el proyecto del orden del día. Aunque admitió como labor de los diputados legislar, destacó la necesidad de no violentar la ley. No estamos, refirió, en contra del proceso, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de todo lo que sea por mejorar y fortalecer, sino de la forma. La labor legislativa, indicó, se sustenta en el diálogo respetuoso y la búsqueda de consensos. También advirtió que su bancada estará pendiente de que el proceso de designación se desarrolle con transparencia y apegado a la ley. De igual manera, aclaró que el hecho de que los priistas no hayan acudido a la sesión no significa que no hayan laborado, pues se encontraban en la legislatura y tan es así que lo acompañaron a fijar postura las diputadas Ivette Bernal Cacique y Lilia Urbina Salazar, ambas integrantes de la Comisión de Vigilancia, y por el diputado Juan Maxice Naime. Así esta nueva disputa en torno a la designación del nuevo auditor superior del Estado de México, que como ya lo mencionamos, se encarga ni más ni menos que de la revisión de la manera en que se manejan o se gastan las finanzas públicas, tanto estatal, municipales, de los 3 poderes y de los organismos públicos autónomos. Un espacio nada menor y quizá por tanto hay tanta disputa, tanto jaloneo para que se concrete o en su defecto se realice, para que no se realice la elección. Por eso hay tanto cuidado en torno a la emisión de la convocatoria, a los términos en que ésta se emite y bueno, referirle que la convocatoria contempla que el auditor se mantendrá en su encomienda hasta el 31 de diciembre del año 2024. La ley establece que el auditor superior dura en su encomienda 8 años, pero en esta ocasión recordemos que se trata de concluir el periodo que no concluyó Fernando Vaz porque fue removido de su encargo. Esta observación la hizo el Partido Revolucionario Institucional y pese a su ausencia en la sesión del día de ayer, fue tomada en consideración por el grupo mayoritario y quedó plasmado en la convocatoria que el nuevo titular del OSFEM estará en su encomienda hasta el 31 de diciembre del 2024, como originalmente se encontraba establecido. Los requisitos, si usted está interesado, son
obviamente ser mexiquense, deberá presentar su INE, su acta de nacimiento, la carta de residencia, carta de antecedentes no penales o de no antecedentes penales, carta de no inhabilitación, además de un proyecto para el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Aunque se dice que fue un traje a la medida, pues si usted considera que tiene todos los méritos, toda la capacidad, puede inscribirse una vez que la convocatoria sea promulgada en Gaceta de Gobierno, y quizás aquí está el otro meollo. Recordemos que el gobierno del Estado de México ha venido publicando las decisiones de la legislatura con cierto desfase, entonces en esta ocasión se espera que pueda ocurrir lo mismo, o no sería una sorpresa si así ocurriera. Envío, mientras tanto, saludos a Xixcome Mazatl, que de igual manera envía saludos a todos en cabina y un abrazo. A Mari Carmen, que de igual manera compartió nuestro link. A Ricardo Javier Garduño Ramírez, que nos hacen el favor de seguirnos. Una vez más, a Luis Pantoja Ríos. Y producción me indica que vamos a una breve pausa y regresamos. La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la 60ª Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad la convocatoria para la selección de aspirantes que integrarán la terna de la que se designará al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México. Los interesados deberán cubrir los requisitos y presentar la documentación correspondiente dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria de la Gaceta de Gobierno en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Vigilancia en el Palacio Legislativo del Estado de México, en un horario de 10 a 18 horas. Entre los principales requisitos para participar está el no haber sido durante los 3 años anteriores a su designación titular de dependencias u organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México, magistrado, juez, presidente municipal, integrante de los tribunales administrativos u organismos autónomos estatales o dirigente de partido político alguno. Además, los aspirantes deben poseer título y cédula profesional en licenciaturas como Contaduría Pública, Derecho, Economía, Administración Pública, Administración de Empresas o alguna relacionada con actividades de Contraloría, Transparencia o Rendición de Cuentas. Contar con por lo menos 5 años de experiencia en materia de control, auditoría financiera y evaluación. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso ni haber sido destituido o inhabilitado para ocupar cargo público como resultado de un procedimiento administrativo cuya resolución haya quedado firme. José Humbertus Pérez Espinosa te espera todos los miércoles a las 5 de la tarde. Prisionero de conciencia. Por Comunicadores MX. Por la libertad sindical y la justicia laboral, Tiempo del Sumaem con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. La 1:00 con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Entre toda esta maraña de malas noticias, hay una que parece positiva, que al menos brinda un poco de esperanza. En el caso de José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna. Resulta que el día de ayer tuvo audiencia José Humbertus Pérez Espinosa por la carpeta relacionada con el delito de extorsión. Resulta que en esta carpeta, tanto esta como la otra que aún se encuentra vigente por el delito de robo, fueron recusados, o mejor dicho, la Fiscalía Estatal solicitó la recusación de los jueces o los denunció porque aseguraban los jueces estaban siendo tendenciosos en favor de José Humbertus Pérez Espinosa, debido a que en ambos casos se ha concluido ya el periodo para que se presenten pruebas sin que hasta el momento se haya logrado acreditar la responsabilidad de José Humbertus Pérez Espinosa
tanto en el delito de extorsión, que aún permanece vigente, como en la tercera carpeta de robo con violencia, con la modificativa de haberse cometido robo con violencia, digamos. El hecho es que en el caso de la recusación del expediente por extorsión, no ha lugar a que los jueces sean removidos y por tanto la siguiente audiencia tendría ya que definirse la situación jurídica de José Humberto Pérez Espinosa, y en virtud de que no hay pruebas que lo acusen, dictarse su libertad. Esperemos que la Fiscalía Estatal no se saque otro recurso de la manga, no salga con otra sorpresa con la finalidad de alargar la estancia de José Humberto Pérez Espinosa en la cárcel. Esta voluntad que dice tiene para atender la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a los presos políticos no la ha manifestado en los hechos, porque no se ha desistido, no ha accedido a que José Humberto sea liberado, sino por el contrario ha presentado más y más recursos para mantenerlo en el penal, pero parecería que con este rechazo a la recusación del juez en la carpeta por extorsión, ya la próxima audiencia tendría que determinarse la libertad, si es que no se ha aprobado, como el juez advierte, no se ha aprobado la responsabilidad de José Humberto Pérez Espinosa. En esta carpeta tendría que dictarse su libertad y solo quedaría por atender la carpeta relacionada con el delito de robo con la modificativa de haberse cometido con violencia. En este entendido, José Humberto Pérez Espinosa envió un mensaje, indicó que la audiencia que se generó el día de ayer de la recusación de la causa penal 37-2/2018 por el delito de extorsión no procedió. También quiero comentarles que desde el 18 de diciembre de 2019 se negó la recusación de la causa penal 161/2018. Es decir, ya en los dos delitos que están vigentes o pendientes por resolver, se negó la recusación de los jueces. Por tanto, ya se debe resolver y dictar sentencia en ambos casos, de tal manera que lo esperado, en virtud de que las pruebas no han sido suficientes, sería la libertad de José Humberto Pérez Espinosa, o en su defecto, en el caso del robo con la modificativa de haberse cometido con violencia, se esperaría que se cambie la medida cautelar, es decir, que pudiera desarrollar lo que falta del proceso en libertad, ya sea a través de la asistencia periódica para firmar en el penal, o con el brazalete electrónico, o con cualquier otro mecanismo que garantice sí que se desahogue el procedimiento, pero que no continúe en la cárcel. Veremos cuál es la sensibilidad del Poder Judicial Estatal en este tema, ahora que hay nuevo presidente, si las cosas se flexibilizan, y también veremos si la Fiscalía por fin admite, acepta que se ha excedido en este caso. Y otro tema relacionado justamente con presos políticos es el que tiene que ver con Tlanixco. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió el informe especial sobre la situación de criminalización de defensores de derechos humanos de la comunidad indígena de Tlanixco en Tenango del Valle, que habían sido sentenciados a 50 años de prisión y a multas pecuniarias por los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad, en el marco de un proceso jurisdiccional afectado por la vulneración a las prerrogativas fundamentales de dichas personas. Bueno, parece una actuación un poco tardía, pero ya la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está interviniendo. El informe detalla y fundamenta que las autoridades incumplieron la obligación de proteger los derechos humanos de los sentenciados, haciendo un evidente uso indebido del derecho penal y, por tanto, criminalizando su labor como personas defensoras de los derechos de los pueblos originarios y al no respetar sus usos y costumbres como integrantes de la comunidad indígena nahua. Esta advertencia ya la habían hecho algunos organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. La investigación derivó del oficio número V
4/0993-7, suscrito por la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fechado el 8 de marzo de 2018, en cuyo anexo se describieron hechos presuntamente constitutivos de violaciones a derechos humanos en agravio de 6 personas indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco en Tenango del Valle. Tras el análisis de la respectiva queja, en su momento presentada directamente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de la valoración de los informes allegados, de las pruebas aportadas y demás evidencias reunidas con motivo de la sustanciación del procedimiento de queja, el informe especial sobre la situación de criminalización de defensores de derechos humanos de la comunidad indígena de Tlanixco, Tenango del Valle, hace las precisiones pertinentes del caso y de las acciones emprendidas que conllevaron al requerimiento de la libertad de los agraviados. Al establecer que si bien las víctimas fueron liberadas, estas no han obtenido la justa reparación ante los agravios infligidos a sus derechos humanos. En dicho informe, el presidente de la CODEM, Jorge Olvera, plantea varias propuestas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales en los términos que establece la ley. Quizás aquí viene lo interesante, la reparación del daño, porque pues no basta con después de décadas o de más de una década, 14 años en promedio de estar en la cárcel, les digan, usted disculpe, nos equivocamos, hubo muchos errores en su proceso, los criminalizamos, sino que lo importante es la reparación del daño. Conforme a la CODEM, la primera propuesta de reparación del daño está dirigida a los operadores de justicia penal, a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para garantizar la actuación debida de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos en el sistema de justicia interno, para lo cual recomienda adoptar lineamientos, criterios, protocolos, principios e instrumentos internacionales destinados a proteger a las y los defensores. También dirige una especie de recomendación, una observación a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Estatal, a la que se propone que por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, las referidas personas agraviadas sean inscritas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de México, a fin de que accedan a los derechos y garantías establecidos en la ley, así como al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, considerando siempre su condición de personas indígenas y su labor en la defensa de los derechos humanos de su comunidad. Pues por fin parece se buscará la reparación del daño en el caso de los comuneros de Tlanixco. Y vamos a platicar de un tema que está vigente obviamente desde el momento en que se publicó en Gaceta de Gobierno, el 19 de diciembre pasado, este tema del alza en las tarifas del transporte público, que por supuesto no tiene nada contentos a los mexiquenses en general, sobre todo aquellos que no tienen la oportunidad de trasladarse o de transportarse, de adquirir un auto, de pagar estacionamiento, etcétera. Me refiero a los mexiquenses de a pie, que no somos pocos, que somos millones los que nos trasladamos en transporte público. Eduardo, ¿qué pasó el día de ayer en estas manifestaciones que se dieron al menos en 2 municipios del Estado de México? Sí, hubo manifestación de inconformidad por el alza en un 20% de la tarifa de transporte público de pasajeros, pasó de 10 a 12 pesos, que autorizó la Secretaría de Movilidad, esta que encabeza Raimundo Martínez Carvajal y que tiene como jefe pues al gobernador Alfredo del Mazo Maza. Pues fíjate que cómo es el mundo mediatizado. Un puñado, déjame decirlo así, no en sentido peyorativo, sino pues es un puñado de estudiantes y de activistas que se hicieron presentes en Toluca, en Tlalnepantla, en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, en Atizapán de Zaragoza, que pues prácticamente orilló a que el gobierno del Estado de México, digo un puñado porque de acuerdo a las cifras oficiales, todos los días hay 7 millones de traslados en unidades de transporte público de pasajeros. Imagínate, 7 millones al día que utilizan el transporte público de pasajeros, suben, pagan su respectivo pasaje, tarifa, y llegan a su destino. Y en relación de esos 7 millones con el número de personas que ayer se animaron, salieron a las calles y manifestaron su inconformidad,
pues es un pequeño puñado. Bueno, pero ese pequeño puñado de ciudadanos y de activistas y de estudiantes sobre todo, generó que el gobierno del Estado de México emitiera ya por la nochecita un comunicado a través del cual dice que hoy se estará reuniendo con algunos empresarios de transporte para evaluar, analizar que los estudiantes y personas de la tercera edad queden exentos de este aumento. En pocas palabras, que sigan pagando los 10 pesos como tarifa mínima. Como sucede ya pues prácticamente en la Ciudad de México, donde personas de tercera edad pues no tienen algún tipo de beneficio. Este grupo de manifestantes se reunió ahí al lado del Cosmovitral, en el caso de Toluca, alrededor de las 13 horas 15 con 30 minutos, 3 de la tarde con 30 minutos. Ahí empezaron su avance, primero hacia Palacio de Gobierno, y se apostaron frente a la oficina del gobernador. Gritaron varias consignas. Para ese momento ya estaba el Palacio de Gobierno totalmente rodeado por elementos de la Policía Estatal, y posteriormente, después de hacer algún tipo de inconformidad y de gritarle pues que no se valía que afectara la economía de miles de familias mexiquenses, se trasladaron, caminaron unos pasos y se apostaron frente a la Cámara de Diputados. Ahí entregaron un pliego petitorio que lo podríamos resumir de la siguiente manera. Número 1, que se ha derogado la Gaceta de Gobierno, la que ya mencionabas, donde se avalaba por parte del gobierno de Estado de México que se incrementara la tarifa, que pues en pocas palabras que se dé marcha atrás en el aumento de 10 a 12 pesos de la tarifa. Número 2, también que se establecieran beneficios a estudiantes y a sectores vulnerables, beneficios obviamente que pagaran menos de la tarifa ya existente, la pasada, la de 10 pesos. Número 3, que hubiera un consejo donde los diputados tuvieran presencia, también tuvieran presencia especialistas, los mismos empresarios de transporte y los funcionarios del Poder Ejecutivo relacionados con el tema de movilidad, para que sea este grupo plural que esté determinando un posible aumento a la tarifa de transporte y no sea una decisión unilateral entre funcionarios estatales y empresarios del ramo. Digamos que esa mesa de análisis estuviera más plural. Esa era otra de las peticiones del pliego petitorio que entregaron a los diputados. Otro punto también relevante era que pues hubiera un reordenamiento general en todas las rutas y derroteros, que se ha insistido, hay muchos camiones circulando de manera vacía, eso satura las vías primarias de comunicación en el Estado de México, al menos aquí en el Valle de Toluca, y que también se intensificara todas las acciones relacionadas con garantizar la capacitación a operadores, así como también la seguridad al interior de las unidades de transporte público de pasajeros. De esa manera podría resumir el pliego petitorio entregado ayer a la Cámara de Diputados. Posteriormente se apostaron frente a la delegación de la Secretaría de Movilidad, esta que se ubica ahí en Paseo Toyocan, casi frente a la terminal de autobuses, donde también pues ahí exigieron la renuncia de Raimundo Martínez Carvajal, que es el titular del ramo. ¿Y por qué la renuncia? Porque simple y sencillamente pues no ha tenido la capacidad de estar reordenando al sector y de estar impidiendo que se afecte la economía de miles de familias mexiquenses, al otorgar, o más bien al impedir que no se dé un aumento al pasaje. Así las cosas, Veneranda, y pues ya te decía al principio de esta información que la reacción fue pues que se va a analizar que el aumento no tenga efectos en los estudiantes, en determinados derroteros, no en todo el estado, en determinados derroteros, siempre y cuando se pongan de acuerdo con algunas empresas que estén en esa sintonía de decir, bueno, pues si me presenta el joven su credencial de estudiante, a él le voy a cobrar 10 pesos. Supongo que por ahí va el planteamiento. Es un planteamiento que ya se había hecho, no es novedoso, que ya se había insistido, ya se había realizado, y también a personas de la tercera edad. De Granda. Sí, claro, es solamente una posibilidad todavía. Entiendo que recién se va a gestionar, se va a proponer, y bueno, veremos qué tanta es la sensibilidad de los transportistas, y de por sí, aun cuando ya el secretario de Movilidad ha dicho que la tarifa empezará a causar vigencia a partir del 1 de febrero, aún así no te la perdonan los transportistas. Sí, cobran 12 pesos, por supuesto. Y si no te bajan. Es verdaderamente un desaseo, esa de secretaría, y no de hoy, sino pues prácticamente de los últimos 3 sexenios, pues prácticamente desde que surgió
es totalmente un desafío, porque tratar de poner, también hay que ponerse en los zapatos de la autoridad, tratar de poner en orden a un sector que tiene del orden de 200,000 concesiones, Veneranda, del orden de unos 80,000 transporte público masivo, nos tienen los camiones, vagonetas, combis, microbuses, así como también del orden de unos 110,000 concesionarios de taxis. Pues es una tarea grande, amplia. Tan solo imagínate, tú dices que les voy a pasar lista, o voy a revisar su documentación. ¿En qué periodo y qué número de personas requieres para revisar la documentación de 200,000 personas? Digamos, eso es un sector amplio, donde hay miles de millones de pesos todos los días de por medio y en efectivo, es decir, el pasaje que se paga, los ingresos que tiene dicho sector y muchos intereses, muchos intereses. Bueno, no es sencillo la tarea, pero la tienen que hacer. Desafortunadamente, las últimas administraciones estatales no la han hecho, han dejado y han permitido, por estos intereses políticos y económicos, que en ese sector no haya orden. Las consecuencias las seguimos pagando y padeciendo, pues, los miles de usuarios que hoy, para abordar un camión, tenemos que desembolsar 12 pesos, pese que Raimundo Martínez Carvajal el 1 de enero dio el banderazo para que la tarifa fuera de 12 pesos, empezaran algunas manifestaciones de inconformidad, sobre todo porque no estaba la pirámide tarifaria, es decir, el cartelón que te pegan los camiones y que dice cuánto debes de pagar si tú lo abordas, por ejemplo, en el centro de Toluca y te bajas en la Cama de Piedra, o te bajas en la avenida Adolfo López Mateos, como así en Acantepec, cuánto tienes que pagar de manera exacta. Esas tarifas, pirámide tarifaria, no están en todos los camiones, y de ahí que el titular del ramo, Raimundo Martínez Carvajal, dio reversa y dijo, bueno, la tarifa entrará en vigencia a partir de febrero, en tanto no entreguemos todas las pirámides tarifarias a cada uno de los camiones que las deben de traer por norma, para que el usuario, el pasajero, suba, aborde, digo, me subí en este punto, me voy a bajar en este punto, tengo que pagar tal cantidad de dinero. Hasta ahí es donde se puso en stand-by, pero pues como ya en teoría está en operación la tarifa, pues tú ponte a lidiar y a discutir con el chofer, pues simple y sencillamente te genera coraje, te genera una enorme decepción de tu autoridad y te genera pues una afectación a tu bolsillo. Y en el mejor de los escenarios, pues una demora al destino a donde vas. Sí, bueno, nomás referir, ¿por qué tanto malestar de la ciudadanía por esta alza? Bueno, primero, porque implica 20%. Es un ajuste de 20%, ni siquiera el índice inflacionario sube en esa medida, bueno, ni siquiera el salario mínimo, y por tanto es un descalabro importante. Y bueno, se gastan en traslado diario al menos 24 pesos, suponiendo que tomes 2 camiones, uno de ida y uno de regreso, siempre y cuando tu recorrido sea menor a los 5 kilómetros o de 5 kilómetros. Si vienes de Almoloya de Juárez, ya te están cobrando 18 pesos. Si vienes también de Tenango del Valle, están cobrándote 18 pesos. Uno solo, más el regreso, obviamente, son 36 al día por una persona. Pero si el ciudadano es un obrero, gana el salario mínimo, que está en 100 pesos diarios en promedio, que más el ajuste del índice inflacionario, pero bueno, si ganas 100 pesos diarios, te tienes que trasladar a tu trabajo, gastas 24 pesos mínimo. Además, tienes 2 hijos estudiando, suponiendo que tienes solamente 2 hijos, que estamos en la media, tus otros 2 hijos van a requerir cada uno también 24 pesos en el mejor de los casos. Por tanto, y si tu esposa es ama de casa, para que no tenga que viajar tanto y demás, por 3 personas de una familia estamos gastando 72 pesos de los 100 del salario mínimo. ¿Te quedan cuánto? Si ya va a valer el kilo de tortillas 20 pesos, ¿cuánto te queda para alimentarte, para la educación de tus hijos, para los uniformes, en fin?
Claro que es un descalabro importante, si a eso le sumamos, por supuesto, que las condiciones de las unidades son nefastas, muchas unidades sucias, maltratadas, en el trayecto van haciendo chiqui de lo tan desgastadas que ya están, los operadores son groseros, sucios, en fin, y luego van echando carreritas, te ponen en riesgo, y lo otro es que el transporte público del Estado de México es el más inseguro del país, al parecer, y al decir por las cifras que tiene el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras mediciones. Pues muchas gracias, Eduardo Alonso, y seguiremos pendiente de este tema porque no creo que la inconformidad concluya pronto. Efectivamente, no va a concluir, es un tema que seguirá presente y por supuesto lo estaremos narrando. Claro que sí, estamos pendientes. Buena tarde, buen provecho. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa. Tenemos ya en el estudio al diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, quien ha advertido la posibilidad de que no haya consenso todavía, no haya humo blanco para ungir al próximo titular del órgano superior de fiscalización del Estado de México y con ello tampoco al contralor del Poder Legislativo. Vamos a una pausa. El próximo domingo 12 de enero se desarrollará en la capital la carrera de 10 kilómetros denominada Check Up Toluca como parte de la trilogía del maratón Reto de Altura. El acto fue encabezado por el 16º regidor de Toluca, Eymar Javier Gutiérrez Ramírez, y el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, David Gutiérrez Figueroa, quienes aseguraron que este evento de gran calidad contribuirá a posicionar al municipio como sede de grandes justas a nivel estatal y nacional. Informaron que la carrera contará con la participación de la campeona olímpica Dulce María Rodríguez y del exmaratonista Benjamín Paredes, atletas veteranos de alto nivel, competencia que busca sentar precedentes y situar a la capital como una de las ciudades con mayor apertura deportiva del país. La salida y meta de los 1,100 atletas inscritos será la Avenida Independencia, frente al Palacio Municipal, y de acuerdo con los organizadores, es el inicio de 3 que se desarrollarán en Toluca y que concluirán el 29 de marzo con un maratón. Asimismo, se informó que con esta serie de eventos se busca obtener la etiqueta de bronce de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, IAF, que tiene como objetivo distinguir los eventos de excelencia. Para obtener esta distinción, la carrera deberá contar con una serie de requisitos como la participación de deportistas de élite, sistema de comunicación y tecnología GPS en tiempo real, así como seguros de responsabilidad y cobertura médica a los participantes. La 1:46 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos ya en el estudio al diputado Gabriel Gutiérrez Cureño. Él es diputado por Morena del distrito de Tlalnepantla. Este es el que comparte con Ecatepec, así el distrito 87 de Tlalnepantla. 37, ya vi aquí. Ya ves. Teníamos, no somos 87 distritos, somos 45 a nivel local. Diputado, pues ayer llamó la atención el hecho de que usted manifestara la posibilidad de que no haya consensos en torno a la postulación o a la elección, al mecanismo, incluso al procedimiento para elegir al próximo titular del órgano superior de fiscalización, una instancia por demás importante, porque lo hemos dicho en este espacio, es la dependencia, la institución, el órgano relacionado con la fiscalización, con la evaluación del manejo de las finanzas públicas. ¿Por qué refiere que no hay consensos? ¿Cuál es el motivo que le lleva a esta reflexión? Bueno, de mi parte, considero que quienes vayan a ser escogidos para estas tan importantes representaciones, pues debe de ser gente que no tenga vínculo con ningún partido, con ningún grupo,
y que tienen que ser personas que le rindan cuentas solo al pueblo del Estado de México. Creo que no podemos venir a reproducir lo que tanto criticamos cuando éramos oposición, de que se usen estos cargos para apoyar las intenciones de ningún partido, de ningún grupo. Eso es lo que yo te puedo decir, que eso no podría generar consenso, al menos no de mi parte. ¿Se advierte la posibilidad de que alguien caiga en la tentación, que meta mano, ya sea partido, ya sea grupo? Pues sí se advierte la tentación, esperemos que se reflexione y que entendamos que este tema de la Cuarta Transformación tiene que ver con intereses superiores, a intereses incluso de partido del propio Morena, tiene que ver con intereses superiores que son los intereses del pueblo del Estado de México. Un militante del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, ¿no garantizaría imparcialidad en el ejercicio de la encomienda? Yo digo que habiendo una entidad con 17 millones de personas, no creo que no haya otros perfiles como para cubrir esos espacios. ¿Fundamentalmente se pronunciaría por un perfil académico o cuál sería? Académico, ciudadano, que venga con la intención de ser imparcial, y reitero que le rinda cuentas no a ningún grupo ni a ningún partido, sino al pueblo del Estado de México, que es para lo que nos mandaron, ¿no? Sin embargo, diputado, si mal no recuerdo, a principios de diciembre se aprobó una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, en el sentido de que tanto, o mejor dicho, eliminaba el candado para que diputados locales, diputados federales, senadores y militantes de partidos políticos pudieran acceder al cargo. Esto no es un contrasentido. Ahora, con la intención de que no se postule algún militante, se presumiría que desde el momento en que se planteó la reforma, iba encaminado el asunto para perfilar o a un diputado local o a un diputado federal o a algún senador o a algún militante de partido político. Mira, yo lo que creo es que esa reforma tiene, al menos desde mi punto de vista y el sentido de mi voto, fue para que no haya ningún tipo de restricciones. Tampoco me parece que es válido que haya restricciones a ningún ciudadano, que se demuestre en base a los perfiles que se cubren. Pero eso es lo que yo te puedo decir. También recordar que 3 diputados de Morena, identificados con la expresión interna los puros, así los han bautizado, entonces me deslindo de haberles dado ese mote, sino que ya es un mote manejado en el argot político. 3 diputadas votaron en contra de esta modificación, solamente 3. Entonces, usted, cuando votó a favor de esta reforma, ¿no advertía la posibilidad de que se quisiera meter mano política, partidista, en la postulación de esta encomienda? Sí, lo advertíamos, pero yo reitero que el sentido de mi voto fue en el sentido de quitar todo tipo de candados para que pudiera llegar el mejor perfil. Tampoco es un pero que alguien que haya tenido algún cargo de representación pudiera acceder. Pero creo que hay muchos más perfiles de dónde escoger. Y el voto de las compañeras de Morena, bueno, pues habría que preguntarle a ellas. Sí, claro. Lo que es un hecho es que esto no genera consenso, ¿eh? No hay consenso. Bueno, de entrada de Morena, parecerían ¿no? ya 4 votos de Morena menos, ¿no? Que los requiere todos, lo mismo que los del PT, los del Partido Encuentro Social y de los diputados sin partido, para ser mayoría calificada. Así es, para poder lograrlo. Exactamente, porque esta designación requiere 2/3 partes de la votación. Advierte ¿cuáles son los riesgos? Ayer ya se lo preguntaba, pero ¿cuáles son los riesgos de que se postule a una persona vinculada con algún partido político, sea cual fuere, en un cargo de esta naturaleza? Bueno, por la trascendencia y la importancia que tienen estos cargos, pues se corre el riesgo de que sean utilizados como lo que tanto señalamos, para omitir o permitir malos manejos en los gobiernos municipales y estatal. Ese es un riesgo, que se utilice como arma para someter a quienes no se quieran someter o para incentivar actitudes que no tienen que ver con el bien común. ¿Habría sí, manera? hay un riesgo.
Es decir, quien llegue al cargo podría perdonar a quienes son sus amigos, a quienes son de su expresión interna, a quienes son sus conocidos, aun cuando haya malos manejos financieros, y por el contrario, podría criminalizar a quienes son de otros partidos políticos, a quien no es su amigo. ¿Ese es el riesgo? Así ha pasado históricamente con el OSFEM. El OSFEM ha sido utilizado, y yo lo he señalado en tribuna, como un arma que ha utilizado el gobierno del estado para lo que tú dices, para premiar, incentivar o no castigar y motivar para que no se hagan las prácticas económicas correctas en los municipios y en los estados. Es un hecho, no lo digo yo, es Vox Populi, se sabe, ¿no? Siempre ha sido utilizado el OSFEM como un órgano de presión. Uh-huh. Por todo lo que nos dice, debemos entender que aun cuando se postulara a una morenista para el cargo, usted no estaría de acuerdo. Tendrían que haber consensos. La política se hizo para platicar, para dialogar, para llegar a consensos y acuerdos. Habría que platicar, no es a ultranza. Es decir, que tampoco su posición es inflexible. No, hay que platicar, ¿no? Yo tengo una representación que busco honrar y bueno, pues tampoco somos, no nos cerramos, hay que dialogar, hay que platicar, hay que ver los perfiles, ¿no? Cuando habla de platicar, es negociar, es… No, okay, negociar, yo te apruebo este nombramiento, pero a cambio quiero tal cosa. No, hay que ver los perfiles, no, eso se estilaba antes, eso no. Hay que ver los perfiles, hay que ver si, yo por eso insisto, que no puedes tachar o negarle la oportunidad a alguien que ya ha tenido un cargo de representación por el simple hecho de ser, ¿no? No, se trata de ver los mejores perfiles, insisto, y que cumplan con esta característica que yo insisto que tiene que ver con la imparcialidad, con la profesionalización que se necesita en esos cargos. Inevitablemente, desde el momento en que se construyó este nuevo andamiaje jurídico, se habló de la posibilidad de que se tratara de un traje a la medida de la diputada federal ahora con licencia Miroslava Carrillo. Preguntarle de manera personal, profesional, ¿cómo ve la trayectoria de Miroslava Carrillo? ¿Sí tendría ella suficientes méritos? Yo te mentiría si te dijera que he estudiado a fondo su historial. Habría que leerlo, habría que estudiarlo. No, te mentiría si te dijera que sé lo único que sé es que ha sido diputada y que tiene una larga trayectoria, pero no podría emitir un juicio toda vez que no tengo los elementos para señalarlo. Hay que ver sus antecedentes, su trayectoria. Y hablando de currículas, ¿quién le gustaría para el cargo? No, yo no podría pronunciarme a favor de alguna o de otra persona, pues más bien hay que se siguen los lineamientos que salen en la convocatoria y que sean los mejores perfiles en el Estado de México, ¿no? Pero también nos comentaba, hay que buscar, por ejemplo, en la academia, entre los ciudadanos. Pues ahí está la convocatoria, quienes tengan el interés que lo manifiesten, ¿no? ¿No habría una competencia desleal por todo esto que se lee, la posibilidad de que quizás ya haya una decisión? Pues podría ser, pero al menos de mi parte y en lo que a mí me corresponde, yo exijo, planteo un tratamiento equitativo y que se le dé oportunidades a todos, y que todos tengan la oportunidad de acceder a porque es muy grave, de verdad es muy grave. Si así como se perfilan las cosas es un traje a la medida, pues es muy grave porque estamos repitiendo lo que tanto criticamos. Entonces, ¿dónde quedó el cambio? ¿No? Durante muchos años lo señalamos, ¿no? Que ese tipo de organismos fueron usados por el gobierno del estado y ahora resulta que llegamos nosotros, llega la cuarta transformación, llega Morena y reproducir los mismos vicios, pues no. Y es algo en lo que no puede uno quedarse callado. El que se queda callado es cómplice. Es importante que el procedimiento sea completamente transparente, equitativo, que se dé igualdad de oportunidad a todos los contendientes. Así es, absolutamente es absolutamente necesario. La decisión debe ser 100% técnica y no política. Yo creo que estos cargos son meramente técnicos, ¿no? Los números son números. Y creo que tiene que ser una decisión técnica, porque si metes la política en los órganos que tienen que ver con la fiscalización,
pues atente a las consecuencias, ¿no? Además de los requisitos de ley, ¿cuáles serían las características que desde su punto de vista debería reunir quien esté al frente de este organismo? La probidad, ¿no? Que haya tenido una carrera proba, que sea gente confiable y que tenga la intención de servir al Estado de México. Yo creo que esas serían las principales características. Lo demás, bueno, pues son cosas técnicas, ¿no? Tienen que tener la capacidad necesaria, técnica, los estudios necesarios, profesionales, absolutamente, pero también el ser honesto. El ser honesto. Recuerda que esta es una de las características que estamos impulsando en esta cuarta transformación desde la presidencia de la República con el compañero Andrés Manuel, y nosotros lo tenemos que reproducir en los ámbitos que nos tocan. Cuando me enlista como características honestidad, probidad, confiabilidad, capacidad de servicio, todo esto garantizaría imparcialidad en el ejercicio del encargo. Sí, pero también tiene que ser una persona con alto compromiso moral. Que no se deje tentar, no se deje... Aguantar las tentaciones del poder, y de verdad que eso, para quienes no tienen sustentados los principios sólidos morales, pues a veces no es fácil, ¿no? Es una tarea nada sencilla. Sí, pero no imposible. Absolutamente que sí hay gente que quiera su país, que quiera su estado y que quiera servirle. Bien. ¿Necesitamos un perfil tipo Santiago Nieto Castillo? No lo ubico, te mentiría si te dijera, pero entiendo que debe de haber perfiles idóneos para ocupar estos cargos. Que no lo estoy postulando, él seguramente está muy Dice bien en la unidad de inteligencia financiera, ¿no? No creo que quiera canjearla por el órgano superior de fiscalización. A lo que me refiero es que parecería que Santiago Nieto Castillo es una persona justamente que aparentemente no se ha dejado tentar por otro tipo de intereses. Pues debe de haber gente, y mucha, en todo el Estado de México que aguante las tentaciones del poder. Y yo estoy convencido que sí hay. ¿Cuál sería entonces su llamado a que se reflexione, se recapacite al interior, sobre todo el grupo mayoritario, para que no se deje tentar por otras prácticas del pasado? Yo creo que esa es la reflexión que yo haría, que no podemos reproducir lo que tanto criticamos. Fueron muchos años de lucha, de tenacidad, de estar insistiendo para que hubiera un cambio, y ahora que lo tenemos y que podemos incidir para que se siga dando, pues no podemos reproducir lo que tanto criticamos, ¿no? ¿Ya ha tenido acercamientos con su coordinador parlamentario, con los demás diputados para manifestarle su inquietud? Sí, claro, hay una buena comunicación, hay que decirlo también, el compañero Maurilio siempre ha estado abierto a platicar. Hasta el día de hoy también lo que es nunca se nos ha pedido que emitamos o no emitamos opiniones, ¿no? Yo espero que haya la oportunidad de platicarlo. Tampoco se les ha presionado para que voten en un sentido o en otro. Yo no permitiría, y eso que usted dice es hasta un insulto para alguien que tiene una alta responsabilidad como la que tenemos los diputados. De ninguna manera, yo no lo permitiría, bajo ninguna circunstancia. Bueno, lo pregunto porque se ha dado, ¿no? Históricamente sí se ha dado, entonces... Quienes no tienen la moral, los principios sólidos, pudiera ser que acepten. Yo no soy empleado de nadie más que del pueblo, del Estado de México y de la Cuarta Transformación. ¿Y qué pasa con los acercamientos con otros grupos parlamentarios? ¿Ha platicado ya con los diputados de otras bancadas sobre este tema en específico? Sí, he platicado con algunos diputados. No quisiera decir nombres porque tampoco creo que es propio, pero también hay estas inquietudes, también hay esta incertidumbre y también hay pues estas inquietudes, te repito. Sí, he platicado con algunos. ¿Incluso al interior de Morena y estas inquietudes? No lo sé, con los compañeros de Morena creo que es con los que menos he platicado, ¿no? Pero pues cada quien asuma su responsabilidad. Yo vengo aquí y estaré regresando al distrito del que provengo, pues a decir lo que yo estoy haciendo, y cada uno de nosotros tendrá que hacer lo mismo. Ya se ha aparejado... Ahora sí que la historia nos juzgará.
¿Sobre la mesa ya se ha puesto algún nombre en específico? ¿Ya se ha barajado de manera interna, no solamente a nivel Morena, sino a nivel legislatura? ¿Alguna posibilidad, algún nombre? Yo entiendo que ayer hubo una reunión plenaria de Morena y que se trató el tema. Yo por cuestiones familiares no pude asistir, pero bueno, vamos a estar atentos a las próximas convocatorias. Por ahora no hay un nombre específico. No que yo sepa. Yo ayer no estuve en la reunión, no te lo podría decir, pero sí hubo una reunión y vamos a estar atentos a las próximas convocatorias y estaremos manejando este punto de vista, ¿no? Que además es público. Yo sostengo que en política lo público debe ser eso, público, que la gente lo sepa. Y a Tanech Sánchez, que es el presidente de la Comisión de Vigilancia, ¿le ha expuesto ya sus inquietudes? No he platicado con él, es un buen joven, yo creo que no tendrá problema en escucharnos y platicar con él. Uh-huh. El día de antier por lo pronto se rompió el quórum, no hubo quórum en esa comisión, no acudió sobre todo todos los diputados de otras bancadas distintas a Morena. El día de ayer ya pudieron sesionar, pero estuvieron ausentes el PRI, el PAN, el PRD. ¿Sería esta ausencia quizás parte de esa inquietud, de esas inquietudes que usted me comenta que existen? Yo creo que dicen que lo que se ve no se juzga, ¿no? Y pues ahí están las evidencias. El PRI quería o pedía más tiempo. ¿Es necesario darle más tiempo a este procedimiento? No sé en específico cuáles sean sus planteamientos, habría que analizarlo, porque en esta nueva época en la que se debe imponer la democracia, pues hay que escucharnos todos, PRI, PAN, Verdes, todos hay que escucharnos y sacar un buen consenso que le convenga al pueblo del Estado de México. No podemos boicotear ni cerrarle el espacio ni la oportunidad de opinar a nadie. En un cargo tan delicado, ¿habría la posibilidad de que hubiera unanimidad? Espero que sí. La política es eso, es diálogo, es pláticas, es consenso. No veo por qué no, si se dan las condiciones. Pues no sé, diputado, si desea hacer alguna otra precisión sobre este tema, porque quiero aprovechar para retomar su iniciativa que plantea la posibilidad de que se municipalice el servicio de las grúas. No, pues ya está muy claro, ¿no? Está muy claro este tema que estamos platicando. Ahí entiendo yo dos visiones, una que considera que teniendo una persona afín a un determinado partido o grupo puede servir. Yo sostengo que no, que debe de ser un perfil ciudadano que garantice la imparcialidad. El grave problema en el Estado de México es la corrupción y este órgano tan importante pues no puede quedarse atrás en los avances del Estado de México. Es lo que podía decirte de ese tema. Esta visión es al interior de Morena. Es mi visión. No, la otra visión que considera que… Es lo que yo opino, ¿no? Podría hablar a título de otras personas porque pues no podría. A lo que voy es que esta tentación que usted advierte incluso existe al interior de Morena. Eso sí es lo que percibo, ¿no? Hay esa tentación. Uh-huh. Y pasando al otro tema, ¿cómo va su iniciativa para municipalizar el servicio de grúas? ¿Ha encontrado grandes reticencias? Porque seguramente los empresarios del ramo, que por cierto durante la comparecencia de Raimundo Martínez le echaron muchas porras, apostaron incluso unidades afuera de la legislatura para agradecer su apoyo. ¿Hay reticencias o cuál ha sido el objetivo, la razón por la que no ha avanzado esta iniciativa? Pues yo creo, y reitero, yo lo que estoy hablando es a título personal, y es mi opinión, que este tema, así como con muchos otros, pues creo que falta la voluntad política para que avance. Pues hay una mayoría señalada en la Cámara y creo que si hubiese la voluntad son temas que deberían de ir avanzando porque son temas no solo sino muchos otros que tienen que ver con el mejoramiento de la vida política y pública del Estado de México. Si tú me preguntas, falta voluntad política. De la mayoría parlamentaria. Pues sí. Que es la que puede tomar decisiones, ¿no? Pues somos los que tenemos la mayoría y tendríamos la responsabilidad. Y bueno, recordar que en este tema hay políticos involucrados, el caso de José Mansur Quiroga, ¿no? Que inevitablemente su familia tiene al menos 2 empresas relacionadas con este servicio que son curiosamente las facultadas por gobierno del Estado para prestar este tipo de servicio.
Pues no es ningún secreto que en muchas áreas del gobierno del estado se ha privilegiado a grupos o a personas afines al grupo político, ¿no? Que gobierna y que ha gobernado el Estado de México, pues no es ni un secreto, todos es bien sabido, y que son temas que poco a poco tendríamos que ir eliminando, disminuyendo, ¿no? Aunque yo te debo de decir mi opinión personal, ya con este año y 2 meses que llevamos, que lo que hace falta es cambiar de fondo el sistema político del Estado de México. Necesitamos que llegue a la gubernatura un compañero o compañera afín a la transformación más profunda en el Estado de México. Porque yo lo he comentado, pudiéramos volver a hacer todas las leyes del Estado de México, pero si no hay quienes la quieran llevar a cabo, pues va a ser lo mismo, va a ser letra muerta como lo son muchas leyes. Hay que hacer las cosas como son. Yo eso es lo que pienso. Y bueno, me daría la impresión, corríjame si estoy equivocada, que tanto por ese tema del OSFEM, por la falta de impulso a su propuesta para municipalizar el servicio de grúas, ¿hay cierta distancia de su grupo parlamentario? ¿No hay fracturas en Morena? Yo no veo fracturas. Somos personas que venimos de diferentes historias, diferentes experiencias y por lo tanto, y natural, pues diferentes puntos de vista. Yo creo que yo no veo fractura, no lo veo. Solamente son diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista, eso es obvio y natural, ¿no? Morena se compone de compañeros que llegamos de diferentes expresiones, diferentes historias, ¿no? Y eso pues es algo muy natural que haya diferentes puntos de vista. Así es. Pues, diputado, no sé si desea agregar algo sobre cualquiera de estos 2 temas, sobre otro tema más. No, agradecerles mucho. Aquí yo siempre he tenido la oportunidad de manifestar mis puntos de vista, y la verdad es que agradecerlo mucho, desearle a toda su audiencia un buen año, lleno de salud, de prosperidad, porque además yo estoy muy positivo. Yo vengo también de otra entrevista y les decía algo que para mí es muy importante. Me siento muy complacido de poder ayudar en esta transformación, pero de lo que me siento más satisfecho es que logramos lo que buscamos durante muchos años, que es tener a un patriota como presidente de la República. Eso me satisface mucho y estoy convencido de que se están sentando las bases de lo que será el nuevo México que todos anhelamos, un México con justicia, con seguridad y con oportunidades para todos. Eso sí estoy convencido y estamos luchando por ello. Pues le agradezco mucho, diputado, su disposición, que haya venido a platicarnos este tema del relevo en el órgano superior de fiscalización, que es un tema por demás trascendente, por lo que ya hemos manifestado, el manejo de los recursos públicos. Y si nos permite, mantenernos en comunicación por cualquier otro tema que pudiéramos abordar con usted. Yo estoy en la mejor disposición. Sostengo que en política lo público debe de ser público y que se sepa. Y yo no tengo ningún problema. Le agradezco bastante entonces, diputado. Buena tarde y buen provecho. Te agradezco mucho a ustedes, ¿eh? Saludos. Igual. Vamos a una breve pausa y regresamos.
2:15 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Algunos saludos. A ver, veamos. Ya hay muchas felicitaciones para Luis Pantoja. Sara García Robles. Luis, te manda un fuerte abrazo. Muchísimas felicidades. De igual manera, Martel Cano. Martel, saludos. Saludos, veneranda, y feliz cumple, don Luis. Cris Castillo, no permitamos el tarifazo. Los ciudadanos de a pie seguiremos luchando para revertir este aumento que violenta la economía familiar. Martel Cano, debe ser cuota única y respeto a los sitios de parada. Hacen paradas en segundas filas o pasando el semáforo y están muy sucios e inseguros, sin duda. Se refiere obviamente al transporte público, ¿verdad? Antonio Monroy, diputado Gabriel, no es el tema, pero sí quiero preguntarle, ya se nos fue, pero le prometo que le hago llegar su inquietud. Diputado Gabriel, no es el tema, pero sí quiero preguntarle qué está haciendo el Congreso Estatal para detener el alto nivel de corrupción en el ISEM y en Coprisem, principalmente en donde se extorsiona con gran impunidad a los comerciantes. Eric Archundia, excelente inicio de año, veneranda y comunicadores MX. Igualmente, Eric, un abrazo y felicitaciones al maestro Luis Pantoja Ríos. Gracias a Eric, gracias también a Agustina Delgado, entre otras personas que afortunadamente todavía nos siguen. Tenemos aún la sección favorita, pero antes quiero comentarle un tema. Ya hay una nueva encuesta relacionada con el mes de diciembre. Los resultados se dieron a conocer recientemente, pero el estudio de opinión se levantó en el mes de diciembre y por tanto corresponde a ese mes. Fue elaborada por El Economista y Consulta Mitofsky, el ranking de gobernadores. ¿En qué lugar cree usted que estará su gobernador del Estado de México? Bueno, el gobernador del Estado de México en general, porque es de todos, ¿verdad? Todos los que vivimos en el Estado de México nos tenemos que sujetar a sus decisiones. ¿En qué lugar estará Alfredo del Mazo? Bueno, malas noticias. Está en penúltimo lugar. Según esta medición, a 51%, 28 gobernadores del país, 28 de 32, o sea, casi todos, tienen una aprobación menor a 51%. Es decir, no solamente las cosas están mal en el Estado de México, sino a nivel país, que no es un consuelo de tontos, ¿no? Mal de muchos consuelo de tontos para nada, pero es triste que no tengamos o que no percibamos los mexiquenses, porque al final de cuentas una encuesta es eso, o la percepción de los pobladores, seguramente con base en lo que viven en el día a día, con base en el nivel de inseguridad, con base en el empleo, su capacidad adquisitiva, entre otras cuestiones, es que estos ciudadanos definen cómo perciben a sus gobernantes. Los gobernantes mejor evaluados son el de Yucatán, Mauricio Vila, con 78.8% en promedio, o 7.8%. Además, Gavino Ordaz, de Sinaloa, está en segundo lugar, con 62.9%, o 6.2%. Carlos Mendoza, de Baja California Sur, tiene 61.4% de aprobación. Claudia Sheinbaum, del Distrito Federal, tiene 60.2%. Es de las mejor aprobadas, Rutilio Escandón, de Chiapas, tiene 50.5%. Ahora que refieren que Yucatán ocupa el primer lugar y que Chiapas el quinto, referirle que ahora que estuve por el sur del país, sureste, fíjese en qué muy buen estado están las carreteras libres de peaje, Hay muchas carreteras libres de peaje en buenas condiciones que para nada se comparan con las del sur del Estado de México o las alternas, como el caso de la que lleva a Tenango del Valle, a Tenancingo, a toda esa zona, porque usted sabrá que más o menos a la par de la autopista libre de peaje hacia Ixtapan de la Sal, hay una alterna que es libre de peaje, pero que se encuentra en muy malas condiciones. No, referirle que las que están en el estado, en el sur del país, se encuentran en un muy
buenas condiciones, no tiene idea del buen mantenimiento que tienen estas vialidades, y uno puede trasladarse de un estado al otro sin necesidad de estar pagando cuota a cada rato. De las peorcitas desde mi punto de vista, o conforme a lo que viví, son las de Veracruz, aún las de cuota. Uno puede tardarse horas en cruzar la caseta, porque generalmente solamente hay 3 módulos de pago y son insuficientes si tomamos en consideración que Veracruz es un punto clave para trasladarse, por ejemplo, del Distrito Federal a otras entidades, incluso a Oaxaca, ¿no? Para ir a Oaxaca ahora ya hay que pasar por Veracruz, sin contar, por supuesto, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, en fin. Quizás esto, se lo comento, quizás esto un poco tiene que ver con la percepción general de los vecinos en esas entidades. Y de los peorcitos, tenemos al de Morelos, que tiene una aprobación, me refiero a Cuauhtémoc Blanco, futbolista. Bueno, ahí quizá podamos servirnos de experiencia, quizá podamos ver los resultados. Que no necesariamente ser muy famoso implica convertirse en muy buen gobernante, al decir de los propios morelenses, que le dan una aprobación de 18.6% en promedio, o 18.6% de los vecinos solamente aprueban la gestión de Cuauhtémoc Blanco. Le sigue el número 30 de aprobación, Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, ¿no? Que también otro famoso de lenguaje folclórico, pero solamente lo aprueban 18.3% de los entrevistados. Alfredo del Mazo en el número 31, el porcentaje de aprobación para el gobernador priista del Estado de México es de 16.5%, de acuerdo con esta medición. Y en último lugar se encuentra el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con 14.7% de aprobación. Así las cosas, este ejercicio se realizó antes del tarifazo. Hay que ver si se modificó la tendencia en alguna medida con esta decisión en el caso del Estado de México, porque, bueno, finalmente es una decisión que afecta a todos los mexiquenses, o a la mayoría de los mexiquenses que en el día utilizamos el transporte público en el Estado de México. Y vamos a concluir de manera amena y agradable con mi sección favorita el día de hoy. Nos ha preparado producción para un día una palabra, esta que se llama, o que es refulgente, la palabra refulgente. Para poder entender correctamente el significado del término refulgente, lo primero que tenemos que hacer es conocer su origen etimológico. En concreto, este deriva del latín, de la palabra refulgentis, que puede traducirse como que emite brillo, y que se encuentra conformada por 3 partes diferenciadas. El prefijo re, que viene a indicar una reiteración. El verbo fulgere, que es sinónimo de brillar. El sufijo nte, que se utiliza para determinar al que realiza una acción, el agente. Refulgente es un adjetivo que permite calificar aquello que está en condiciones de emitir refulgencia. Aunque también recordaría que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Reza otro dicho. Uno puede ser muy refulgente, pero al final de cuentas no ofrecer resultados del todo brillantes. En fin, una refulgencia, por su parte, es un resplandor, una luz clara y brillante. El uso más habitual del término está vinculado a los astros. Suele decirse que una estrella es refulgente cuando emite una gran luminosidad. Por ejemplo, el astrónomo se sorprendió al detectar una estrella tan refulgente al oeste. Otra oración en la que utilizamos esta palabra es: el refulgente meteorito no tardó en llamar la atención de los pobladores. Una más: el sol refulgente quemaba la piel. O la otra, la coyuntural. ¿Han visto qué refulgente está la luna en estos días? Que el día de hoy, ¿no?, es la luna del lobo. También hay un eclipse lunar que tristemente no se verá en América Latina.
pero la luna sí vale mucho la pena de observarse. Si usted tiene posibilidad, si las condiciones meteorológicas nos lo permiten, es decir, que no haya nubes, en fin, pues seguramente podremos ser testigos de una hermosa luna llena el día de hoy. Los colores y los materiales con mayor brillo también son calificados como refulgentes. El mármol refulgente en el piso daba cuenta del lujo de la vivienda. El blanco refulgente de cabello conmovió al joven, que hacía muchos años que no veía a su maestro. Es decir, el tiempo pasó y el maestro pues ya está en su etapa de madurez. Una limusina refulgente pasó a buscar al actor por la puerta del hotel. Bueno, seguramente una limusina como los vehículos que utilizan muchos funcionarios de primer nivel en el gobierno del Estado de México o a nivel Estado de México, que ahora justamente me acordé que en el momento en que se desarrolló la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se pudieron observar algunos vehículos estacionados a las afueras del Palacio de Justicia, y bueno, eran vehículos Mercedes-Benz, Honda, es decir, marcas a las que generalmente no accedemos los ciudadanos de a pie. Bueno, los ciudadanos de a pie tenemos que lidiar con el incremento tarifario en el transporte público. Y también observé, la verdad es que no había pasado por ahí desde hacía un tiempo, observé que se remodeló el Palacio del Poder Judicial, que luego se queja de que no tiene recursos, pero los utiliza para remodelar sus instalaciones. Se pusieron una especie de vallas de cristal a los alrededores del Palacio de Justicia, y bueno, lo que se critica no es que hagan remodelaciones, sino que parecerían remodelaciones no urgentes. Hay otras prioridades. El mismo presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia y el entrante decían que faltaban jueces, y entonces que los recursos se gasten en realizar remodelaciones que parecerían hasta ociosas. ¿Por qué no se gastan en contratar más jueces si existe un déficit para liberar toda la carga de procedimientos judicializados que hay en el Estado de México, un país por demás con un número de habitantes abultado, la entidad más poblada del país, y por tanto pues sus necesidades son también muy importantes. Son las 2:28 p.m, agradezco el favor de su atención, lo mismo que a Rosa María Delgado en la coordinación de información, Alejandra Montserrat Zárate en la asistencia de producción, en la producción, a Omar Delgado en la asistencia de producción, a Rafa Hernández en los controles técnicos y al ingeniero Margarito Mejía en la dirección de los controles técnicos o en la coordinación de los controles técnicos. Es decir, es el jefe, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos ya que el lunes esté de regreso el cumpleañero. Le mandamos nuestros mejores deseos para que la siga pasando muy bien, que festeje mucho, que celebre mucho y que regrese con buen ánimo a enfrentar esta realidad de todos los días en el Estado de México el lunes próximo. Muchas gracias, feliz fin de semana, páselo bien, descanse y buen provecho, buena tarde. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.